días, mi nombre es María Luisa Coronel Solano y hoy vamos a hablar sobre el efecto pancreático y otras enfermedades relacionadas al páncreas. Antes de iniciar con entrar con el tema, vamos a dar un repaso de anatomía y fisiología. Bueno, iniciamos con embriología. De gestación, el endodermo se deriva del tubo primitivo. Y de este tubo primitivo o intestino primitivo, que sería este, salen dos químicas muy importantes, que es la yema pancreático ventral y la yema pancreático dorsal. Y estas a la vez se van a unir a la vesícula biliar y se fusionan, y este tubo primitivo hace un proceso de rotación que inicia la quinta y termina la 10ª semana de gestación, en el cual el intestino rota. Aquí podemos ver que está separado, pero el intestino rota de manera que el duodeno de la parte ventral aparezca en la parte dorsal, y pues entonces tendríamos la yema pancreática dorsal y la yema pancreática ventral, así como en esta imagen, rota. Antes estaban separados, el intestino hace que roten y se quedan juntos. Y de ahí, pues después de la 10ª semana de gestación, pues ya estaría más formado, que estaría como la cabeza, el cuerpo y la cola. Por acá tenemos la aorta. Y de la aorta sale el tronco celíaco. Del tronco celíaco sale la hepática común, que va al hígado, y la esplénica, que va a riñón. De la esplénica sale de la esplénica sale la dorsal pancreática, y esta es la dorsal pancreática, y de ahí sale la pancreática inferior. De la pancreática inferior va a dar la porción de la cola y la porción del cuerpo. Lo irriga. De ahí nos vamos con la hepática común. De la hepática común va a salir la pancreática duodenal superior, y la pancreática duodenal inferior. De la pancreática duodenal inferior va a salir la mesenteria. Y eso son pues, la irrigación del páncreas. De ahí nos seguimos con... Luego pasaríamos a las generalidades. Pues el páncreas es un órgano intraabdominal, retroperitoneal, que está constituido por la cabeza, el cuerpo y la cola. Está alargado, mide aproximadamente unos 15 centímetros. Se sitúa oblicuamente en la pared abdominal posterior entre los cuerpos vertebrales de L2 a L1. Y pues iniciamos con su cabeza, ¿no? Su cabeza es una porción medial en la cual se encuentra vinculada con la parte descendente y horizontal del duodeno, en forma de C, es una característica en forma de C. También otro dato es que el páncreas, muchos dicen que tiene se ve como ganchito por la forma en la que está, tiene forma de gancho, tiene forma de martillo, por cómo está. También nos vamos ahora con el cuerpo. En el cuerpo, pues presenta dos caras, una anterior y una posterior, y sus bordes, un posterior y un interior. Constituye en el suelo de la bolsa omental y se ubica anterior a la vértebra L2. De ahí nos iríamos con la cola. Y la cola, pues, es la localización intraperitoneal y se asocia estrechamente con el hilo esplénico y se desplaza junto con los vasos esplénicos a través del ligamento esplenorenal. De ahí, pues, nos vamos con el retorno venoso. En el retorno venoso, lo que más se destaca es la vena esplénica, que la vena esplénica recolecta la sangre del páncreas y la dirige hacia la vena porta, llevando pues todo lo producido por el páncreas al hígado. Este proceso es esencial, pues ya que el hígado desempeña un papel crucial en la degradación de la insulina y otras funciones metabólicas. Pues ya vimos un poquito de anatomía, ahora nos iremos con la fisiología. Okay. El páncreas es un órgano mixto. Por ende, tiene dos funciones importantes, una exócrina y una endócrina. La exócrina, pues, son los enzimas pancreáticos que van a ayudar a contribuir la función de la elaboración del tubo pancreático, la secreción de enzimas y que se vierten, pues, en el intestino delgado y facilitan el proceso de digestión. La endocrina, pues, son los isótopos de Langerhans que a su vez ayudan a la producción de insulina, somatostatina y glucagón. Y esto ayuda a la regulación de la glucosa en sangre. En los isótopos de Langerhans tenemos tres células. Tenemos las células alfa, las células beta y las células delta. Las células alfa tienen un 25% de todo el perímetro. Tienen un 25% de todo el perímetro y pues su principal función es sintetizar glucagón. Y pues el glucagón, la principal función que tiene es estimular la producción de glucosa
por el hígado, pues sí aumenta la glucosa, aumenta la glucosa en sangre. Y las células beta tienen más porcentaje, tienen el 60%, está constituido por el 60% de los isómeros, y esto se encarga de sintetizar la hormona de la insulina. Esto se encarga de incorporar la glucosa en la sangre hacia las células, y eso hace que sea un antagonista del glucagón y disminuya pues, los niveles de glucosa en la sangre. Y las células beta tienen un 10%. Su principal función es sintetizar somatostatina, y pues la somatostatina, su principal función es inhibir el glucagón y la insulina. Inhiben la secreción de insulina y del glucagón. Pero eso sería como que a grandes rasgos la fisiología, la anatomía y pues un poco del émbolo. Continuando con la presentación, tocaremos el tema del pseudoquiste pancreático. Mi nombre es Abigail Gómez y este tema lo estaré presentando con mi compañera María Luisa Coronel Solano. Antes que nada, el pseudoquiste pancreático se va a definir como una colección de líquido homogéneo que va a tener poco o ningún tejido necrótico en el páncreas. Para diferenciarlo de un quiste, debemos saber que el quiste va a ser una colección de líquido que va a estar localizado. Y este quiste va a contener, o se va a contener dentro de una cápsula y va a tener un revestimiento epitelial. Por el contrario, el pseudoquiste va a ser una colección de fluidos que se van a rodear por una pared que no va a estar epitelializada y va a estar hecha de tejido fibroso y de granulación. De ahí el nombre de este quiste, que es pseudo. Pueden ser únicos, pero también pueden haber formas múltiples en su presentación. Y la colección de fluido va a estar rico en amilasas y se va a localizar entre o adyacente al páncreas. Dentro de la patogenia vamos a encontrar que estos pseudoquistes pancreáticos se van a presentar a menudo como una complicación de la pancreatitis crónica y menos comúnmente de la aguda, de la cual la aguda solamente va a oscilar en una incidencia del 5 al 16% y la crónica de un 20 a un 40%. El 70% va a corresponder a una pancreatitis relacionada al consumo de alcohol. Otras causas pueden ser cálculos biliares, trauma o el consumo de alcohol propiamente. La incidencia del pseudoquiste pancreático en general va a ser muy baja, va a corresponder del 0.5 a 1 por cada 100.000 adultos por año. Y esta incidencia es más alta en hombres, puesto que la incidencia de la pancreatitis es ligeramente predominante en los hombres. Fisiológicamente, este pseudoquiste pancreático se da principalmente por una lesión de los conductos pancreáticos, ya sea por pancreatitis o por algún trauma directo, que puede conducir a una extravasación del líquido pancreático. En algunos casos, este fluido pues, se va a organizar como una colección discreta y puede estar confinada por órganos adyacentes, que pueden ser el estómago, el omentón, el colon, y que pueden estar formando el pseudoquiste. La pared de los pseudoquistes pueden llegar a tardar entre 4 a 6 semanas en madurar. Y pues la historia general de esta enfermedad, pues más que nada es que el 30 al 50% de los pseudoquistes pueden desarrollarse por colecciones líquidas de forma precoz en las primeras 48 horas de alguna pancreatitis aguda, como ya se había mencionado anteriormente, y este puede ser un resultado de alguna reacción exudativa pancreática que se va a caracterizar por carecer de una pared propia. Su curso clínico suele ser una resolución espontánea en el 50% de los casos, pero el 15% va a ser persistente y pueden llegar a encapsularse entre 3 y 6 semanas, formando pseudoquistes. Recordemos que el pseudoquiste pancreático es una complicación de la pancreatitis. Iniciamos con la clínica. Pues la clínica va a depender. Va a depender, va a depender de la localización y del tamaño. Normalmente el pseudoquiste pancreático es asintomático porque el 50% tiene una resolución espontánea a las 6 semanas. Solo el 15% no resuelve a las 6 semanas. Por ejemplo, cuando son pequeños, suelen ser asintomáticos y su hallazgo es por un hallazgo de imagen de un seguimiento de una pancreatopatía, vaya. Y pues cuando son mayores a 6 centímetros, pues ya sí hay como datos como un dolor epigastrio, dolor irradiado del cinturón, hay náuseas, hay vómitos, hay pérdida de peso y pues hay fiebre. Ya. Ahora nos iremos con el diagnóstico. Bueno, como ya habíamos dicho que el pseudoquiste pancreático es una complicación de la pancreatitis, se debe de sospechar a un paciente que tiene un pseudoquiste pancreático cuando cumple estos criterios. Uno, pues que no resuelve el episodio de pancreatitis. Dos, que tiene una amilasa en sangre del 75% y hemoglobina pues, persistentemente alta, porque recordemos que las amilasas en pancreatitis se elevan 3 veces su valor. Y cuando haya presencia de dolor epigástrico, a pesar de la resolución clínica de la pancreatitis aguda. Y pues cuando hay una aparición en masa epigástrica, tras un episodio de pancreatitis aguda.
De ahí nos iríamos con el diagnóstico. Bueno, el diagnóstico principalmente es por ultrasonido. Es el primer eje diagnóstico en el pseudoquiste. Por ejemplo, aquí podemos ver el ultrasonido, que se visualiza una masa anecoica de margen definidos y pues contra esa ¿no? La tomografía es para confirmarlo, es para confirmar el diagnóstico y pues la localización y la relación del pseudoquiste con las estructuras vecinas. Normalmente la TAC es mejor para la confirmación porque el, el ultrasonido es dependiente de pues, que lo maneja, ¿no? Y pues aparte cuando uno tiene mucho tejido adiposo o tiene algo que no logre ver la pared bien, pues va a ser muy difícil visualizarlo. No hay que ver bien ese sitio, pero va a ser muy difícil visualizar. Que sí, eso es. De ahí nos iríamos en el tratamiento. El tratamiento, pues, hay dos. Hay quirúrgico y hay de soporte médico. El tratamiento médico, pues, se da en observación si es menor a 6 semanas y pues si no tiene datos. Entonces, pues, nada más se daría uso de fluidos intravenosos, analgésicos, inflamatorios, que tengan una dieta que sea baja en grasas y si no tienen a soportar la vía oral, pues darle una nasoil entérica o de nutrición parenteral como medio de nutrición. ¿Por qué? Es de observación si es menor de 6 semanas, pero pues, porque habíamos dicho que el 50% de los euroquistes si a las 6 semanas se, se quita espontáneamente, se quita espontáneamente, pero si es mayor a 6 semanas y pues todavía es mayor a 6 centímetros, pues ya sería que pensaríamos en algo quirúrgico. Ok. De ahí nos iríamos con, con el tratamiento quirúrgico. Bueno, aquí dijimos que es mayor a 6 semanas y que sea mayor a 6 centímetros. En el quirúrgico, pues se debe optar por una técnica derivativa o drenaje del tubo digestivo, drenaje endoscópico, ¿no? Pues va a ser dos. Bueno, son tres. Va a ser drenaje endoscópico, histoduodemastomía quirúrgica y una resección. El drenaje endoscópico esto requiere un contacto íntimo en la pared gástrica o duodenal generalmente en todos los únicos o pequeños. Y pues en la histoduodemastomía quirúrgica, estos son especialmente en pseudoquistes, es especialmente en pseudoquistes localizados en la cola, que no son muy accesibles al endoscopio en la cola, o bien si son muchos pseudoquistes, o si son muy grandes. Cuando son muy grandes, pues son mayores que 6 aunque otra bibliografía lo marca como mayor a 4, pero lo más es bueno. En la recepción, estos se encuentra en la cola del páncreas y están asociados más a pancreatitis crónica. Y si tienes datos de malignidad, pues igual se opta por la resección como tratamiento definitivo. No tiene nada que ver, pero el principal de pancreatitis crónica es el pequeño. Okay. Y pues, de ahí nos iríamos a las complicaciones. En complicaciones es por infección, una ruptura o una hemorragia. Muy importante, en estas dos de ruptura y hemorragia se debe de hacer una laparotomía de urgencia en ruptura y hemorragia. En hemorragia, si hay dolor, este, si hay dolor abdominal, más un descenso de hematocrito, se debe sospechar de hemorrágico y se debe hacer una laparotomía de urgencia. Laparotomía de urgencia. Y, este, y pues está contraindicado el endoscopio en la de hemorragia. En la ruptura, pues una laparotomía de urgencia, tiene infección, pues en la de la infección, pues se realiza un drenaje percutáneo guiado por radiología y pues es el tratamiento de. De ahí nos vamos con las manifestaciones de cómo se manifiestan estas complicaciones. Estas se manifiestan por hipotensión, cuadro febril, abdomen agudo y shock hipovolémico. Y también aquí había sepsis. Me olvidó poner. Sepsis. Ya. Pues creo que eso sería todo. Hola, mi nombre es Daniela Michelle Rojas Gutiérrez y les voy a explicar insuficiencia pancreática. Comenzamos haciendo un recordatorio muy breve sobre la causa principal de la insuficiencia pancreática y esta es la pancreatitis crónica. Entonces, como muy breve recordatorio de pancreatitis crónica, la pancreatitis crónica va a ser una consecuencia de cambios histológicos y morfológicos, los cuales van a provocar alteraciones de las funciones exócrinas y endócrinas del páncreas, pero sobre todo endócrinas. La pancreatitis crónica va a ser una lesión irreversible y progresiva en la mayoría de los casos. Y los casos en los que ocurre una progresión
que se detiene con el tratamiento únicamente va a ser en la pancreatitis crónica autoinmune y en la obstructiva. ¿Por qué? Porque en la autoinmune, cuando se da tratamiento esteroideo, mejora. Y en la obstructiva, cuando precisamente se elimina el factor obstructivo primario, igual mejora. Em, y ahora, ¿cómo es el procedimiento o cómo es que ocurre la pancreatitis crónica? Primero ocurre una pérdida del epitelio exócrino y ocurre una transformación de las células del acino a células ductales. Esto va a ser muy importante, ahorita vamos a comentar por qué. Y posterior a esto también ocurre una inflamación crónica y después una fibrosis de tejidos funcionales, que obviamente ya no van a ser funcionales y se van a atrofiar. Y se va a atrofiar ya a largo plazo la glándula completamente. La biopsia no se emplea como tal para el diagnóstico y a pesar de lo que acabamos de mencionar, que generalmente en la pancreatitis crónica van a haber cambios histopatológicos, es principalmente porque para poderla realizar se tiene que funcionar. Aparte de que es un área de muy difícil acceso, existen muchos riesgos y el principal es desarrollar una pancreatitis aguda a la punción. Y la segunda es que en los pocos cortes que se han obtenido del páncreas, se han observado patrones parcheados que no permiten realizar un diagnóstico como tal histológico. Entonces, bueno, esto nos deja como tal con que el diagnóstico se va a realizar mediante los cambios morfológicos, pero sobre todo funcionales. Es decir, ya vimos que como hay una diferenciación de las células que hacen toda la función, que son las células acinares, recordando igual que el 98% de esta función la realiza el acino, y el 2% las células de Langerhans, pues sabemos que el acino tiene una gran importancia. Entonces, al ya no ser células acinares y ahora ser células ductales, pierden esa función, ¿no? Y perdemos nosotros también esa función de secreción, ¿no? Entonces, por eso se va a ver a través de los cambios funcionales que ya no están ocurriendo, ¿no? Ya no está ocurriendo la función. Ahora, ¿por qué hay un diagnóstico tardío de la insuficiencia pancreática y pues también de la pancreatitis crónica? Vamos a ver por qué. Aquí está lo que yo comentaba, que en sí es una mayor parte de la función la va a llevar a cabo el acino y una mínima el islote de Langerhans. Cuando el tejido acinar es sano, va a secretar 10 veces las enzimas que son necesarias para una digestión normal. Entonces ya dijimos que el tejido acinar se convierte en tejido ductal, pero como ya dijimos que ellos hacen como un sobreesfuerzo o un sobretrabajo, trabajan mucho más de lo necesario para poder realizar la digestión, entonces nadie se va a dar cuenta de que hay un problema porque la función se va a mantener intacta. Se va a mantener intacta hasta que ya se haya perdido una gran cantidad de tejido acinar. Entonces, como puse aquí, la función digestiva normal se mantiene hasta que ya se perdió un 90% de la secreción de enzimas. ¿Por qué? Porque como siempre hubo un sobretrabajo, una sola célula acinar hace lo que muchas, ¿no? Hace una sobrecompensación. Entonces, por eso hay un diagnóstico muy tardío, porque las personas no se dan cuenta que están haciendo una mala digestión hasta que ya perdieron la mayoría de sus células, de su tejido acinar. Bueno, en cuanto a la insuficiencia pancreática exócrina, em, se va a determinar como tal una insuficiencia pancreática cuando ya no pueda sostener una función digestiva normal, que es lo que acabamos de comentar. Antes de llamarse o de denominarse insuficiencia pancreática exócrina, se le va a llamar hipofunción pancreática exócrina. ¿Y cuánto tiempo de progresión? Como ya dijimos que hay un diagnóstico tardío, generalmente va a tardar mucho en darse cuenta el paciente que tiene insuficiencia pancreática o que comienza a tener manifestaciones. Entonces, cuando es idiopática, va a tomar de 17 a 28 años que se manifieste como tal ya una insuficiencia pancreática. Pero, como dato curioso, esta se acelera mucho más, o esta progresión se acelera mucho más en personas alcohólicas, hasta 13 años. Ok, y ahora, factores que intervienen en la alteración de la digestión. Nosotros sabemos que la digestión se puede alterar como a diferentes niveles o puede alterar diferentes componentes. Aquí vamos a ver que lo primero que se va a alterar va a ser la digestión de las grasas. ¿Por qué? Porque aquí vienen enlistados los factores más importantes y el principal es que hay una alteración más temprana en la síntesis y secreción de lipasas, que pues obviamente son los que intervienen en la digestión de las grasas y bueno, de los lípidos. También va a haber una mayor sensibilidad de la lipasa en comparación con las otras enzimas a la inactivación por parte de las proteasas en la luz intestinal. Todo esto también es muy importante porque vamos a ver ahorita que los tratamientos están enfocados a todos estos factores. Y también hay una menor compensación de la actividad de la lipasa que de otras enzimas. ¿A qué se refiere? Que cuando la lipasa no está actuando, no va a haber como alguien que la cura, ¿no? Y también el pH ácido. El pH ácido también tiene un gran impacto sobre la insuficiencia pancreática. Igual ahorita vamos a ver que uno de los tratamientos está enfocado hacia esta acidez.
Bueno, ¿cuáles van a ser las manifestaciones? Siendo muy franca, son inespecíficas o no tienen tanta sensibilidad en la parte clínica, ya que la esteatorrea, pues obviamente es la presencia de grasa en heces, pero no es tan específica, ya que los pacientes generalmente, cuando empiezan a ver presencia de grasa en sus heces, pueden alterar su dieta y pueden dejar de comer o disminuir su consumo de grasas, entonces esto va a ir disminuyendo gradualmente, así que no siempre es específico. Otra es el estreñimiento y la pérdida de peso, pero de nuevo, ambos también son signos inespecíficos y la dispepsia es un hallazgo que se ha documentado en muchos pacientes con insuficiencia pancreática, pero tampoco es específico. En los laboratorios podemos encontrar concentraciones séricas bajas de vitaminas liposolubles. Y ahora, vamos a ver cuáles son las pruebas de función pancreática. Nosotros también tenemos que saber en qué momento es prudente pedirlas y generalmente va a ser en 5 momentos. Para hacer un diagnóstico de pancreatitis crónica, para un hallazgo no concluyente de pancreatitis crónica en imagen, es decir, que tengamos la sospecha, pero que no hayamos encontrado resultados concluyentes y entonces lo vamos a emplear para confirmar el diagnóstico. Y em, también en el diagnóstico de enfermedad pancreática inicial, o sea, cuando ya tenemos una enfermedad pancreática subyacente en un paciente y estamos sospechando de pancreatitis crónica. También cuando estamos valorando qué tan eficaz es el tratamiento que ya se instauró. Y la siguiente va de la mano a la anterior, que es el control del cumplimiento terapéutico de, pues tal cual, lo que ya establecimos para como tratamiento para insuficiencia pancreática exógena. Y bueno, y entonces ya sabiendo en qué momento los vamos a solicitar, ahora vamos a conocer cuáles son las pruebas que tenemos. Tenemos 3 tipos de pruebas. La primera, o el primer grupo de pruebas, son las pruebas de intubación duodenal, la segunda, pruebas orales, y las últimas, pruebas en heces. Vamos a ir viendo una por una cómo se realizan y cuáles son las más recomendadas. Comenzamos con esta. Bueno, comenzamos con las pruebas de intubación duodenal. Estas se van a caracterizar porque cuantifican enzimas y bicarbonato de la secreción pancreática. Se realizan a través de la estimulación con secretina del páncreas y se va a intubar al paciente. Bueno, específicamente se intuba en el test de secretina TSK. Y en este primer test se considera una de las pruebas más eficaces, tiene una sensibilidad y especificidad del 95%. Sin embargo, entre sus contras está que es muy invasiva y esto es principalmente porque se tiene que colocar una sonda nasoduodenal, además de que tiene un costo elevado y su accesibilidad es baja, es decir, que no cuenta con esta prueba en todos los hospitales o centros. La siguiente, bueno, ahora entre sus limitaciones de esta prueba es que se inactivan muy rápido las enzimas pancreáticas cuando se toma la prueba. Esto se puede solucionar o una alternativa a esta inactivación de las enzimas puede ser la cuantificación única de zinc. El zinc también es secretado por el páncreas y tiene más estabilidad que las enzimas, entonces es una alternativa viable. La función de este test es clasificar el grado, bueno, nos permite obviamente diagnosticar y también clasificar el grado de hipofunción pancreática desde una leve hasta una moderada y grave. Y eso también es importante porque hay otras pruebas que no tienen tanta sensibilidad en estadios tempranos. Ahora, la prueba endoscópica, en esta no va a ser a través de intubación como en el test de secretina, en esta se va a aspirar el jugo a través del contenido duodenal. Entre los contras es que también es invasiva porque se debe mantener el endoscopio en la segunda parte del duodeno, en la segunda porción del duodeno por lo menos 1 hora. Y va a cuantificar la concentración de enzimas o bicarbonato. No, es decir, no lo hace como en el test de secretina. Aquí va a cuantificar concentración de enzimas. Por lo tanto, es menos sensible y por lo general no está recomendada para la práctica clínica. Ahora, en cuanto a las pruebas orales, estas van a ser indirectas, ya que no van a medir como tal las enzimas o la concentración que lo vimos hace un momento, sino que van a medir la digestión de los sustratos administrados durante el consumo de alimentos. Es decir, qué tanto está realizando el páncreas, la función de la digestión. Comenzamos con la primera, que es la prueba, un segundo, voy a mover esto, la prueba de pancreolauril. Esta va a medir la concentración de fluoresceína en el suero en distintos intervalos durante la comida. Ahora, algo importante es entender por qué, el porqué de las cosas. ¿Por qué se mide la fluoresceína? Bueno, como vimos, aquí estamos midiendo qué tanto se están digiriendo los sustratos. Y en este caso, la fluoresceína es el producto de una hidrolización que lleva a cabo la colesterol éter hidrolasa pancreática. Entonces, podríamos decir que lo que está midiendo esta prueba específicamente es la función, que tanto está desempeñando su función a través de lo que se está desechando o los productos de esa función. La sensibilidad de esta prueba aumenta mucho más cuando se administra un bolo de secretina previa a la prueba y va a detectarse el 75% de los estadios iniciales, esto es a lo que me refería.
no tiene una sensibilidad tan alta, se dan cuenta en estadios iniciales, pero sí tiene una sensibilidad muy alta en estadios moderados a graves. Y esto es algo importante, muy, muy importante de la enfermedad, porque, como comentaba hace rato, las manifestaciones generalmente se van a ver en estadios avanzados, como lo es la dispepsia, como lo es la esteatorrea, cuando los pacientes no cambian su dieta. Entonces, muchas de estas cuestiones se van a reflejar en estadios tardíos, por eso es importante saber qué pruebas realizar para un diagnóstico oportuno. Como vemos, esta prueba, la de pancreaturil, no tiene una sensibilidad tan alta en estadios iniciales, pero sí en moderados y graves. Otra prueba oral es la prueba del aliento con CMTG. Bueno, posterior a la ingesta de alimentos, nosotros liberamos dióxido de carbono a través de la expiración como producto del metabolismo hepático. Y este dióxido se va a tomar y se va a calcular a través de una espectrometría de masa. Entre los pros de esta prueba es que es simple, no es invasiva como las otras que vimos que se necesita intubación o endoscopía, y además es eficaz. Tiene una sensibilidad y especificidad de hasta el 90%, más del 90%. Y esta en ensayos clínicos se ha llegado a comentar que puede llegar a sustituir a la prueba de grasa fecal. ¿Por qué? Porque es mucho más práctica. Ahorita vamos a ver qué pasa con las pruebas en heces. En cuanto a pruebas en heces, la más recomendada o que tiene una mejor aplicación a la práctica clínica es la prueba de lactosa fecal. Y la que no es tan recomendada y está un poco en desuso es la cuantificación de grasa fecal, que es la que comentábamos acá. No se recomienda esta prueba como tal, ya que es muy poco práctica. Se necesita una dieta muy estricta por parte de los pacientes para poderla llevar a cabo y la dieta es estricta durante 5 días y se necesita 3 muestras o sea, una muestra diaria durante 3 días por parte del paciente. Entonces, aparte el laboratorio tendría que estar manipulando muchas veces heces del mismo paciente y no son tan específicas las pruebas en heces. Por lo tanto, en cuestiones de practicidad, se prefieren las pruebas orales. Ahora, en cuanto al tratamiento, principalmente ya que tenemos un poquito sobre cómo es la fisiopatología de esta insuficiencia, podemos entender un poco hacia cuáles son los orígenes del problema y hacia cómo podemos solucionarlos. Principalmente son 3 los problemas que nos están originando la insuficiencia. Uno es la inactivación de la lipasa. ¿Por qué? Por el ácido, porque ya dijimos que va a haber un pH ácido. Acá, algo que nos han demostrado los artículos es que tienen mucha eficacia los preparados enzimáticos con cubierta entérica. Sin embargo, algo que también se comenzó a estudiar hace poco es los preparados enzimáticos, pero con uso de microesferas o mini microesferas. ¿Por qué? Porque se descubrió que cuando se emplean en pastillas o tabletas, a veces llegan intactas hasta el final de nuestra digestión. Entonces, cuando los preparados se encuentran dentro de microesferas o mini microesferas, llegan exactamente o hay una sincronía, como dice aquí, con el vaciamiento gástrico. Es decir, llegan en el momento justo y oportuno que tienen que llegar para poder realizar la actividad que necesita realizar, ¿no? La lipasa. Entonces, este es, pues, como tal, dice, ¿no? Un problema, el vaciamiento gástrico no se sincroniza con el de la comida, ¿no? Se realizan las funciones en momentos que no se tienen que realizar. Entonces, por eso se encontró que hay una mejor función cuando están estos preparados enzimáticos, ¿no? Que son la lipasa, en microesferas. Y la última es que se inactiva la lipasa a través de las proteasas, que fue lo que mencioné también al inicio. Y para esto se ocupa lo mismo, preparados enzimáticos y de preferencia igual dentro de mini microesferas o microesferas. Otras medidas profilácticas que se pueden emplear son la abstinencia alcohólica y se ha cuestionado mucho, sobre todo los pacientes lo hacen mucho sobre el consumo de grasas. Muchas veces los pacientes disminuyen su consumo de grasas porque creen que esto les va a ayudar a mejorar su padecimiento. Y la respuesta a si ayuda o no a disminuir el consumo de grasas es que no. Esto únicamente va a estar indicado cuando los pacientes tengan un dolor de predominio postprandial, pero en otro caso no se va a indicar. ¿Por qué? Porque muchas veces se ha encontrado también en otros ensayos clínicos que el- la eficacia terapéutica de estos preparados enzimáticos va a depender mucho de que se esté empleando esta lipasa dentro de la digestión. Entonces sí necesitamos que el paciente consuma grasas y tampoco es un consumo excesivo de grasas, es un consumo normal, pero sí se encontró que hay una mayor eficacia al consumo de grasas que a la abstención del consumo de grasas porque precisamente se busca que el cuerpo se adapte a estos preparados enzimáticos, ¿no? Y que se utilice. Bueno, y por último tenemos aquí a este algoritmo terapéutico de la insuficiencia pancreática derivada por pancreatitis crónica. Primero es sospechar y luego confirmar la presencia, ¿no? de la insuficiencia pancreática. Y generalmente, como había dicho, la prueba de elección va a ser la de aliento porque es la menos invasiva, ¿no? Y la más accesible. Entonces se realiza la prueba del aliento. Si se confirma el diagnóstico, obviamente, se van a mandar las enzimas pancreáticas que ya había comentado. Generalmente estas enzimas pancreáticas que se mandan, se comenta que son alrededor de 30.000 unidades de lipasa y
se va a probar pues, qué tan eficaces son, de nuevo a través de la prueba del aliento, como dijimos, tenemos también que hacer pruebas para ver qué tanto está funcionando nuestro, nuestro tratamiento. Y bueno, si vemos una respuesta adecuada, excelente. Si vemos una respuesta insuficiente, podemos todavía agregar inhibidores de la bomba de protones. ¿Por qué? Porque recordemos que dijimos que también había un componente muy importante por parte de la acidez, ¿no? La acidez también es algo de los factores que van a inhibir a la lipasa y que por ende ya no va a haber una correcta digestión, ¿no? De grasas. Entonces, por eso, para trabajar esta acidez que vamos a hacer, vamos a mandar inhibidores de la bomba de protones. Y si aún así hay una respuesta insuficiente, podemos revisar si hay un sobrecrecimiento bacteriano. Y si vemos que no hay ningún crecimiento bacteriano, podemos aumentar las dosis de las enzimas. Igual recordemos de nuevo la eficacia que tiene en el uso o combinado con el uso dentro de microsferas o mini microsferas. Y si persiste la esteatorrea limitante, sustituir grasa en dieta por triglicéridos de carga media. Y eso por mi parte sería todo. Muchas gracias y los dejo con mis compañeras que les van a exponer tumores pancreáticos. Gracias. Hola, mi nombre es Sabina y junto con mi compañera Abigail vamos a hablar acerca de los tumores pancreáticos. El cáncer de páncreas es un tipo de cáncer muy silencioso que a menudo no manifiesta síntomas en los estadios iniciales y lo vamos a diagnosticar entonces hasta cuando ya estén en etapas muy avanzadas y para ese momento solamente muy pocos pacientes van a ser aptos para un pase quirúrgico ya que el cáncer se adherió a otros órganos o hace muy difícil su resección. Y bueno, la detección temprana es vital en ese cáncer, ya que como mencionamos, es la mejor etapa para quitarlo quirúrgicamente, y entonces esta detección puede ser un reto ya que no hay un cuadro clínico en específico. Los tumores los vamos a dividir en dos grandes grupos, que son los exócrinos y endocrinos, y acerca de esto ya hablamos un poco en anatomía y fisiología. Dentro de los factores de riesgo, vamos a encontrar que los pacientes más afectados van a ser aquellos en una edad de 60 a 80 años, muy poco frecuente en pacientes jóvenes. Va a tener un predominio en pacientes masculinos por el alto consumo de tabaco. Factores genéticos, pacientes que tengan antecedentes familiares con cualquier tipo de cáncer, ya sea cáncer de páncreas, cáncer de mama, etcétera. Alguna alteración genética, una mutación en el gen BRCA2, en el PALB2 y muy raramente, pero con un mayor riesgo en CDKN2A. Estudios han indicado que los grupos sanguíneos A, B o B tienen un mayor riesgo de presentar cáncer de páncreas. La diabetes, pancreatitis, cirrosis hepática, colecistectomía, tabaco y la obesidad pueden ser factores de riesgo muy importantes para desarrollar los tumores pancreáticos. Dentro de la morfología, vamos a encontrar que el 90% de los tumores malignos van a proceder de una porción exócrina. Dentro de estos, mayor a un 80% van a estar constituidos por adenocarcinomas del epitelio ductal, que pues, se puede diferenciar de varios tipos histológicos, como se presenta en la siguiente tablita. El 60 al 70% se van a localizar en la cabeza. En cuerpo y cola del páncreas vamos a encontrar un 20 o un 25%, y en la totalidad de la glándula de un 10 a un 15%. Dentro de los tumores exócrinos vamos a encontrar distintos tipos. Cabe mencionar que en estos tumores pancreáticos la sintomatología va a ser muy parecida. La detección no es precoz porque en algunas ocasiones este tipo de cánceres se detecta a través de estudios por alguna otra patología subyacente. Iniciamos con el adenocarcinoma ductal, que corresponde al 95% de estos cánceres, surge de células epiteliales ductales. La mortalidad es muy alta y tienen un mal pronóstico los pacientes que presenten este tipo de adenocarcinoma. El 10 al 15% se asocia a síndromes hereditarios, como se había mencionado anteriormente, y pues va a afectar comúnmente a pacientes de la sexta década de vida. Se va a relacionar al consumo de tabaco, obesidad, diabetes, etc. El carcinoma de células acinares es muy poco frecuente, menos del 1%. El sitio más común va a ser en la cabeza del páncreas y la ictericia va a ser un síntoma característico de un síntoma más característico que el adenocarcinoma ductal, y el pronóstico también va a ser muy malo. El pancreoblastoma va a corresponder a menos del 1% de estos tumores y va a ser muy maligno, se presenta habitualmente en niños. Síntomas característicos pueden ser masa palpable en epigastrio, puede presentar vómito, ictericia y sangrado gastrointestinal, y pues la alfa-fetoproteína aquí va a estar muy elevada en un 65%. Estos tipos de neoplasias que voy a mencionar a continuación son aún menos frecuentes y pues como tal la neoplasia quística serosa pues va a ser benigna, no necesita tratamiento a menos que aumente mucho el tamaño y llegue a causar síntomas. Las quísticas mucinosas pues son de crecimiento lento, también contienen mucina,
pueden progresar con el tiempo hasta que se llegan a convertir en tumores cancerosos y pues generalmente también necesitan una resección quirúrgica. Las neoplasias papilares de mucinas intraductales pues también van a contener mucina. Pueden progresar con el paso del tiempo a un tumor maligno y pues solamente necesitan observación o también puede ser una resección quirúrgica. En neoplasias sólidas pseudopapilares, pues va a estar más comúnmente en mujeres jóvenes. El crecimiento es lento, también si aumenta mucho puede propagarse a otras partes del cuerpo. Necesita cirugía y el pronóstico es muy favorable para este tipo de pacientes. Dentro del cuadro clínico, como ya lo mencioné anteriormente, la mayoría de los signos y síntomas son muy inespecíficos y dependen de la localización del tumor. Los síntomas más frecuentes van a ser la pérdida del peso, el dolor abdominal, la ictericia, el dolor insidioso y progresivo de 2 a 3 meses de evolución, tumores de la cabeza, de la glándula se pueden asociar a ictericia obstructiva. En fases más avanzadas podemos encontrar hepatoesplenomegalia, ascitis, obstrucción duodenal o nódulos periumbilicales. Bueno, continuando con los tumores endocrinos, tenemos que estos van a ser solamente el 10% de todos los tumores pancreáticos. Siguiente. Y de ese 10%, solamente un 2% va a representar propiamente tumores malignos. Estos tumores también se van a subdividir en dos, que van a ser los funcionales y no funcionales. Los funcionales son todos aquellos que alteran la producción de hormonas y por lo tanto van a manifestar síntomas, y los no funcionales van a carecer de síntomas, entonces se van a diagnosticar en etapas muy avanzadas. Y bueno, siguiente. Los funcionales se les va a atribuir su nombre de acuerdo a la hormona que estén afectando y como ya lo mencioné, van a producir cantidades exageradas de una o más hormonas. Por lo general su tamaño va a ser muy pequeño, oscilan entre 1 centímetro hasta los 7 centímetros y muchas veces no son diagnosticados por imagen debido a su tamaño. Siguiente. Los tipos más comunes de los funcionales van a ser el gastrinoma, el cual va a alterar la producción de la gastrina y por lo tanto va a provocar úlceras gástricas en el estómago, haciéndonos pensar en otras patologías, y solamente el 50% de estos van a ser malignos. También tenemos al insulinoma, el cual va a afectar a la insulina, y vamos a tener síntomas como hipoglucemia, fatiga, mareos y diaforesis. Solamente de estos insulinomas, solo un 10% van a ser malignos. También tenemos al glucagonoma, el cual nos va a causar hiperglucemia, pérdida de peso, debilidad muscular y piel naranja. De estos, sí, una cantidad considerable van a ser malignos, que son un 75%. El bipoma se va a caracterizar por el síndrome de Werner-Morrison, el cual es una diarrea crónica y acuosa. Y el 50 al 75% van a ser malignos. El somastotinoma va a inhibir la producción de otras hormonas, como lo es la insulina, haciéndonos pensar en una diabetes o cualquier otra enfermedad, o por ejemplo también trastornos del crecimiento, haciéndonos pensar en una enfermedad tiroidea o demás, y encubriendo muchas veces el diagnóstico de esta. Y de estos, un 40-70% son malignos. Bueno, ya que estos tumores afectan la producción de hormonas, a veces regresa, por favor. Muchas veces el tratamiento para este va a ser quirúrgico debido a la alteración de hormonas o también podemos dar una terapia hormonal para tratar los síntomas, pero la mayoría no causa síntomas, ya sean estadios tardíos, entonces ya va a ser cuando enfoquemos el tratamiento. Siguiente. Aún más infrecuentes son los tumores no funcionales, los cuales no van a producir la suficiente cantidad de sustancias o enzimas para que nos causen un cuadro clínico. Entonces, no tenemos gran interés en estas, solamente mencionar que alteran a las siguientes aminas, lo cual podría provocar los síntomas. Siguiente. Okay. ¿Cómo vamos a diagnosticar tanto los tumores endocrinos como exocrinos? Para ello, contamos con diferentes pruebas. Siguiente, David. Entre ellas tenemos al marcador tumoral CA19-9, pero sin embargo este tumor no es tan específico para el cáncer de páncreas, puede verse incluido por una litiasis o por cálculos biliares, entonces no es un marcador específico. Tenemos la ecografía abdominal, sin embargo, nos va a detectar solamente tumores mayores a 2 centímetros y la tomografía computarizada nos es útil para estadificar a nuestro paciente, igual que la CPRM, que nos va a permitir una mejor visualización, que nos es útil para la estadificación. Siguiente. También tenemos a la CEPRE, la cual esta nos va a ser útil en tumores menores a 2 centímetros, y la ultrasonografía endoscópica, que nos va a ser útil en la estadificación, ya que de igual forma detecta tumores menores a 2 centímetros. En conjunto, estas pruebas se deben complementar con la sospecha inicial de que tenemos un cáncer de páncreas, como lo había mencionado anteriormente mi compañera. Si tenemos a un paciente con antecedentes de cáncer en su familia y de los factores de riesgo y todavía tiene el cuadro clínico clásico o la triada clásica, que sería la pérdida de peso, dolor abdominal y la ictericia. Siguiente.
En esta diapositiva solamente queremos presentar cómo es la clasificación TNM. Según este sistema, podemos clasificar a los tumores localizados y resecables en estadios 1 y 2, localmente avanzados en estadios 3 y ya metastásicos en estadios 4. En esta tablita nosotros podemos observar la diferencia entre la séptima y octava edición de un artículo que habla sobre cánceres de páncreas del Sevier. Y pues podemos notar que no hay mucha diferencia. En esta ya es una imagen en la que podemos observar cómo se vería el cáncer en los distintos estadios. T1 menor o igual a 2 centímetros, T2 mayor de 2 centímetros, pero menor o igual a 4 centímetros, y T3 mayor a 4 centímetros. Si está en T4, significa que el cáncer ha crecido fuera del páncreas y que pues ya está en grandes vasos sanguíneos cercanos. Dentro del tratamiento quirúrgico, nosotros podemos encontrar principalmente, bueno, vamos a explicar 3 tipos. Uno que es el estándar de oro para el tratamiento de tumores periambulares, incluyendo localizados en cabeza de páncreas, que pues se va a caracterizar por ser una operación en la cabeza pancreática que ya tenga el carcinoma, y el conducto coledal distal, en el cual se va a reseccionar combinado con una pequeña parte distal del estómago, el duodeno, y una pequeña parte del yeyuno proximal. El estómago, el conducto coledocal proximal y el cuerpo del páncreas van a estar conectados al yeyuno. La pancreatectomía distal se va a indicar principalmente en tumores que se localizan en cuerpo y cola del páncreas, y pues va a consistir más que nada en extirpar la porción distal del páncreas que está situada a la izquierda del eje mesentérico porta junto con el vaso. Y por último, la duodenopancreatectomía total, que va a implicar más que nada en la extirpación completa de la glándula junto con el duodeno y el vaso, cuando el tumor ya está afectando a toda la glándula o cuando los márgenes pancreáticos estén afectados por el tumor residual. Cabe mencionar que los cánceres que mencionábamos anteriormente, pues el tratamiento de elección va a ser la resección quirúrgica. Es por eso que explicamos estos 3 tipos. Y bueno, como tal, por último, mencionar que la quimioterapia y la radioterapia sí están indicadas, pero no hay estudios que demuestren que sea muy favorable realizar la quimioterapia o la radioterapia, por lo cual todavía está en constante debate e investigación. Y por último, las referencias bibliográficas.